buenas tardes a todos. Es un gusto darles la bienvenida a una nueva edición de Code Talks, un espacio donde conversamos con líderes que están transformando industrias a través de la tecnología, la innovación y el emprendimiento. Hoy nos acompaña Eduardo Noé Echevarría, ingeniero industrial egresado de la Universidad de Lima, con una trayectoria destacada en el ámbito o en el mundo de la innovación y el emprendimiento, con más de 15 años de experiencia. Además, es mentor de startups y también coach empresarial, acompañando a emprendedores en la creación de negocios y también en el diseño de estrategias de mercado efectivas. Bueno, hola Eduardo, es un gusto poder conversar con usted. Realmente es una persona que tiene una mucha trayectoria y también muchas experiencias. Así que quiero comenzar con la pregunta de, ¿qué es para ti una startup exitosa? Bueno, muchas gracias. Un fuerte abrazo para todos. Para mí es muy importante pues compartir y, y compartir experiencias y conocimientos con ustedes, ¿no? Así que muchas gracias a CODE, de aquí de la Universidad Nacional de Ingeniería, brillantes profesionales, excelentes personas. Y aquí estoy para conversar todo aquello que ustedes deseen, ¿no? Para mí, que una startup exitosa, ¿no? Una startup exitosa no solamente hay que hablar de tema económico, ¿okay? Una startup exitosa es aquella que eh, atiende un problema, que es un problema significativo a nivel mundial, o puede ser de repente tu región, y ese problema finalmente creas una solución, que es una solución real, que es una solución que es sostenible y que adicionalmente esa solución puede ser insertada en el mercado, ¿no? Además, una startup para mí es aquella que es innovadora y es escalable, ¿no? Así que más allá del tema económico, una startup exitosa es aquella que, en resumen, cambia la vida de los seres humanos, ¿no? Ese es un tema muy importante. Ok, otro tema que quiero, bueno, una pregunta más sobre, con respecto a que, ¿qué tanto influye la realidad peruana con respecto a eso? Porque vemos que hoy en día muchos emprendedores también se ven afectados por la realidad peruana como tal. Bueno, sí, influye sin duda alguna, ¿no? O sea, para poder emprender hay dos puntos importantes. Primero, los agentes internos del propio emprendedor y del propio equipo, pero también hay agentes externos, ¿no? Estamos Claro. hablando de temas políticos, social, económico, entre otro tipo de temas que son muy importantes. Sin embargo, a lo largo de los años, y hay estudios, Perú es uno de los países que hay un índice de emprendedurismo bastante alto. El peruano de por sí es emprendedor, ¿no? Y las cifras ahí podemos verlas que son bastante significativas. Entonces, pero el emprendedor peruano es muy resiliente, es muy pujante, ¿ok? Muy pujante. Fíjense que hay desafíos de macro de los sectores, y uno de ellos es el de emprendimiento de alto impacto. Es una mesa de desarrollo que se ha tejido aquí en Perú desde el año 2017, y a partir de ahí se están trabajando muchas iniciativas que ayudan a los emprendedores. Por ejemplo, en el entorno social y político. Si hablamos del Ministerio de la Producción, que es uno de los ministerios en el Perú, estamos hablando que, por ejemplo, dentro del Ministerio de Producción se ha creado una unidad enfocada netamente en el tema de negocios y emprendimiento y startups, ¿no? Donde lo que se busca es ofrecer a estas empresas, emprendedores, startups, conocimientos para que ellos puedan seguir adelante, temas de mentorías a través de las incubadoras, las aceleradoras, y también fuentes de financiamiento. Entonces, sí influye, y el mismo gobierno peruano se ha dado cuenta de ello, ¿no? Hay muchas cosas que se deben de atacar desde diferentes verticales para que los emprendedores tengan mejor caldo de cultivo para que puedan salir adelante. Ok, ¿cuáles son los factores que se repiten con mayor frecuencia en los startups que logran consolidarse con éxito en el mercado?
Bueno, son muchos los factores, pero yo podría resumir tres. Ok, el primero y el más importante para mí, y creo que el más importante en el mundo startup, es un equipo resiliente, multidisciplinario y que busca la solución de un problema en el mercado. Ese es el primero. El segundo, que es un proyecto, una idea, un negocio que es innovador, que es escalable, ¿no? O que haya creado capacidades, ¿no? Porque hay negocios tradicionales también que crean capacidades interesantes que hace que esos negocios finalmente tengan una diferenciación significativa frente a otras propuestas, ¿no? Y el tercero, que muchas veces los emprendedores no optamos muy bien desde el inicio, que yo le llamo ser muy detallista con el tema financiero. Es decir, ser detallista con el tema financiero es saber cuánto dinero yo tengo, saber qué tan ordenadas están mis finanzas, tener conocimiento de cuánto balón de oxígeno tengo yo para poder continuar con mi propia startup, saber cuándo yo necesito fondos, saber cuándo yo debo de contactar a un inversionista ángel o no. Y lo más importante, más allá de ello, es las ventas. Entonces, las ventas determinan el crecimiento de tu negocio y no solamente determinan ello, sino que las ventas nos ayudan a nosotros a darnos cuenta de que el mercado, sin duda alguna, está recibiendo ese valor que realmente soluciona su problema, ¿no? Sí, muy interesante, la verdad. ¿Podría contarnos sobre una startup que hayas acompañado y que hoy consideres un caso emblemático? Ok, bueno, tengo varias startups en mente. No quisiera mencionar solamente una porque he acompañado a startups que son muy buenas. Podríamos quedarnos aquí conversando sobre muchas de ellas, pero quisiera hablar de una, ¿ok? Se llama BioNatural Solutions. BioNatural Solutions nace en el año 2016 y es una startup de biotecnología que lo que hace es el reaprovechamiento de los residuos de las cáscaras de las mandarinas o de las naranjas para reaprovecharlos extrayendo sus compuestos activos y crear un recubrimiento que alarga la vida útil de las frutas y las verduras hasta en un 250%. Esta startup tiene un equipo maravilloso y es un equipo, como lo mencionaba, complementario. Tenemos a Miguelito Malnati, que es el gerente general, es el CEO. Tenemos en la vena comercial y de marketing a Daniel Oviedo y en la parte estratégica y financiera Jimena Ariazola. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí con este equipo? Este equipo lo que ha logrado es algo súper interesante. Primero es que no solamente están situados aquí en Perú, están situados en Perú, ya están en Colombia, en el Reino Unido, han logrado patentes en Perú, patentes en el extranjero, ¿no? Entonces lo que ellos han hecho es, a través de ese reaprovechamiento, han creado algo muy interesante que logra un impacto. Ese impacto es social, agricultores, medioambiental, porque están reaprovechando los productos, tecnología, y adicionalmente lo que ellos están haciendo es un nuevo proceso, porque tienen patentes justamente por ello, ¿no? Entonces han puesto algo sobre la mesa, algo muy importante, que es que con la ciencia y la tecnología sí se pueden desarrollar startups con productos que están generando un impacto en el mercado. No solamente ello, sino que a través del Estado peruano, a través de Concitec, ellos son la primera startup biotech que ha logrado ser catalogada como un laboratorio de innovación en biotecnología. Y adicionalmente a ello, ellos han pasado por todo un camino tan interesante que han logrado conseguir diversos tipos de fondos no reembolsables
y de inversión de muy buenos inversionistas para que ellos puedan seguir construyendo diversas unidades de negocio y seguir escalando, ¿no? Así que ahí ustedes pueden ver una startup de biotecnología que cumple con todos estos parámetros que hemos conversado, ¿no? Sí. Em, Al momento de cuando se dio el inicio de esta startup, ¿qué vio? O sea, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de ellos, no? Porque claramente creo que jóvenes hoy en día que son emprendedores tienen una visión y una idea que es demasiado interesante, ¿no? Pero ¿qué fue lo que vio, no? ¿Qué es lo que le interesó bastante sobre ellos? Jóvenes universitarios que le brillaban los ojos. Yo vi eso. Le brillaban los ojos. A Jimena, a Daniel y a Miguel le brillaban los ojos, pero ese brillo de los ojos estaba determinado porque querían solucionar un problema que les había pasado a ellos. En el caso de Jimena, Jimena llevaba sus fresas a la universidad para estudiar y se le deterioraban, ¿no? Veía de que en su refrigeradora las fresas perdían consistencia y firmeza. Entonces se enamoraron de ese problema y buscaron la solución. Ya en aquel tiempo también lo que vi es que eran muy autodidactas. Estudiaban, investigaban, veía por el lado de de Miguel, perdón, investigaba sobre patentes, sobre papers, buscaba investigación científica en aquel momento. Veía también de que Daniel, que es el gerente comercial, le gustaba estar con los clientes, le gustaba conectar con ellos, preguntarles sus problemas, preguntarles si es que esa solución era una solución que le solucionaba su problema. Y en el caso de Jimena, la parte estratégica. Entonces, finalmente, primero estaban muy enamorados y luego cada uno fue entregando sus capacidades, tanto conocimientos y habilidades blandas también, que son muy importantes y creo yo que son tan importantes como las habilidades duras justamente para emprender. Resiliencia, tolerancia, paciencia, y otras habilidades blandas más que se necesitan a la hora de emprender. Todo eso es lo que se vio ahí y yo creo que por eso es que ahora son exitosos. Sí, la verdad que yo también considero muy importante todo esto de las habilidades blandas, también el hecho de que sean personas que hayan tenido un sueño, ¿no? Y que lo hayan llegado, sobre todo en base a que se haya basado en un problema. Algo que, pues obviamente, si ven que está pasando en sus días a días y que no solamente les ocurre a ellos, sino también a diferentes personas, porque si hablamos de alimentos, es a todos. Así es, así Muy es. interesante, la verdad. ¿Cuál fue el momento más crítico para esa startup? Y ya, bueno, han tenido diversos momentos críticos. Es algo natural en una startup, ¿no? Sí, la verdad. Tienes diferentes momentos críticos, pero esos momentos críticos, si se saben canalizar y se saben llevar muy bien, pueden crear, llamémosle así, un cambio considerable en aquello que tú quieres lograr. Entonces, como ellos habían creado una tecnología, y este es un caso muy interesante porque cómo es que sacan oro de, de, de un lugar donde no sabíamos que había oro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como ellos habían creado una tecnología, cuando iban a las entidades del gobierno peruano para que les brinden sus certificaciones, los organismos de regulación peruanos todavía no estaban preparados para recibir esta tecnología. Es decir, el marco regulatorio todavía no podía en aquel momento darles ciertas certificaciones porque estamos hablando de productos que están ligados al reaprovechamiento de compuestos, ¿no? Y adicionalmente a tema orgánico. Entonces, ahí había un punto importante. Entonces, una startup podría decir, bueno, pues busquemos una solución y acá en el Perú, como no hay, ¿cómo podemos empezar, no? A veces te puedes desanimar, a veces puedes tener problemas respecto de ello porque quieres comercializar un producto y se te cierran las puertas porque vas de repente al corporativo, vas a a los grandes agricultores
las más grandes empresas, si te dicen, bueno, entrégame tus certificaciones, puedes entregar tu ficha técnica, pero si no tienes las certificaciones no puedes comercializar. Entonces, si no hay ventas, va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, se te van cerrando puertas. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Tomaron la iniciativa y estrategia, también tiene mucho que ver con estrategia para poder lograr insertar ese conocimiento en las entidades peruanas y de esa manera pues poder obtener esas certificaciones que ellos necesitaban, o en todo caso podemos decir que ser los precursores de justamente esas certificaciones, ¿no? Obtuvieron los permisos y ahora pues pueden comercializar de manera intensiva. ¿Usted cree que en esa parte de los permisos también puede ser perjudicial en el caso de que, por ejemplo, ¿no? La realidad plana nos dice que, como usted mencionó, que no están preparados para oír ese tipo de propuestas, ese tipo de tecnología? ¿Realmente puede haber sido negativo en el caso de que les hubieran rechazado algún tipo de, eh, ¿no? Alguna, para que les puedan permitir, ¿no? Justamente hacer esto. Lo que pasa es que los organismos gubernamentales aquí en el Perú lo que hacen es protegernos más bien, ¿no? Nos protegen porque, por ejemplo, si yo tengo un alimento, ¿no? Ese alimento yo lo voy a insertar en el mercado. Si es que ese alimento no tiene su registro sanitario y obviamente no tiene buenas prácticas de manufactura y el producto no está adecuado para el consumo humano, finalmente le va a hacer daño a los peruanos o a los extranjeros. De igual manera sucede, por ejemplo, con las medicinas. En las medicinas tenemos a Digemit. Digemit se encarga de que esas medicinas provengan de un proceso adecuado, que buenas prácticas y adicionalmente cuenten con todas las pruebas necesarias para que pueda ser insertado en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que sí, sin duda alguna, hay ciertas tecnologías que en su momento puede ser que no encuentren alguna categoría para ser certificadas, probablemente. Pero lo bueno es que son abiertos a conversar, a construir, a dialogar y entender las innovaciones ya. Como mencioné, el Ministerio de Producción conoce muy bien sobre esto y a partir de ahí construir nuevos permisos y nuevos accesos, ¿no? ¿Podría compartirnos una startup, pero en el ámbito de la medicina? La verdad que sería muy interesante poder escuchar uno de esos ámbitos. Sí, a ver, más que todo salud. Salud, medicina, sí. Ok, en salud, por ejemplo, ¿no? Hay una startup que a mí me encanta muchísimo. Justo el día de ayer o antes de ayer ha sido premiada. Se llama ESPE AI, ¿ok? Si bien es cierto, AI es inteligencia artificial, pero está ligada al sector salud. La fundadora de esta startup es Andrea Monge. Andreita, lamentablemente, pasó por algo muy, muy complicado, que es que tuvo cáncer. Pero ella transformó ese dolor en magia, así le llamo yo. Transformó el dolor en magia. ¿Por qué? Porque luego que se recuperó, lo que hizo es llevar ese mensaje de ayuda a todas aquellas personas que están en una primera etapa, las cuales han sido diagnosticados de cáncer. Y creó una startup que lo que hace es que a través de una inteligencia artificial conversacional, lo que hace es ayuda con respecto al tema de la contención de los pacientes en etapa de cáncer. Es decir, tú te conectas y conversas con esta inteligencia artificial y te ayuda en esa primera etapa. No deja de lado a los médicos, ni a los psicólogos, ni a los psicólogos oncólogos, pero ayuda muchísimo en ese. Entonces está generando impacto. Una experiencia propia de vida que ayuda y aporta a la salud también en ese momento, ¿no? Y además de ello, en estos momentos ha sido premiada obteniendo fondos no reembolsables para que su innovación siga escalando. Es un proyecto
social, yo le llamo innovación social ligado al sector salud, que también está ligado al sector médico, pues. Así que es brillante, brillante, sí. Sí, porque hoy en día vemos como muchos pacientes que sufren de cáncer, ¿no? Necesitan, no solamente es cuestión de decirles tú puedes, ¿no? Creo que se va a hacer mucho más que eso y sería muy interesante que eso se aplique en el Perú. Realmente de una forma mucho más, ¿no? Mucho más abierta, no solo aquí, sino en el mundo, ¿no? Si hablamos de cáncer, no hablamos de una sola parte, hablamos a nivel mundial. Sí, tal cual. Y un punto también importante es que cada ser humano tiene una historia de cáncer con algún amigo familiar o algún pariente, o sea, de nuestra generación, de la generación anterior, de generaciones anteriores, ¿no? Entonces, es algo muy, muy meritorio de parte de esta startup, que está logrando cosas muy interesantes y que sin duda alguna empezó pues sin recursos, empezó sin recursos y al empezar sin recursos estamos hablando de que iba, conectaba con oncólogos, conectaba con psicólogos, conectaba con personas que estaban pasando por el cáncer, validaba su idea, validaba la propuesta de valor, encontraba diferentes tipos de insights para luego, a partir de ahí, crear el ecosistema ESPE que cuenta internamente con esta tecnología basada en inteligencia artificial y productos que han sido patentados. Súper interesante, ¿no? Sí, muy interesante. ¿Qué tan determinante es contar con un equipo sólido en el éxito de una startup? Muy determinante. Una idea con un equipo que no está sólido, probablemente, no es determinante, pero probablemente no camine. Y una idea con un equipo sólido, lo más probable es que ese equipo se dé cuenta que si es que esa idea no funciona, pivotean, giran, se mantienen unidos y siguen para adelante. Entonces, como ya habíamos conversado anteriormente, existen muchos puntos importantes que hacen que un equipo sea un equipo multidisciplinario, resiliente y que salga para adelante, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, yo tengo una historia muy interesante. Hace algunos años, cuando inicio en el mundo startup, fui donde un mentor y yo vi las bases del concurso y le digo al mentor, una consulta, ¿por qué el porcentaje de nota del equipo es mayor que el de la idea? Le hice esa pregunta, ¿no? Entonces, y la respuesta que él me dio, me dijo, te la puedo explicar en estos momentos, pero creo que con los años te vas a dar cuenta por qué el equipo es más importante. Entonces, el equipo es lo más importante que la propia idea, porque el equipo es quien ejecuta, porque el equipo es quien vende, porque el equipo es quien saca adelante esa idea. Y como mencioné, si no funciona, giras y sigues buscando nuevas soluciones basadas en qué? En el problema que quieres solucionar. Si yo quiero, por ejemplo, solucionar el problema de que 6 de cada 10 personas en el Perú tienen sobrepeso y obesidad, o en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, ese problema yo lo puedo solucionar de diversas maneras, con alimentos saludables, como en su momento creó una startup. Puedes hacerlo como lo hace Manzana Verde, por ejemplo, que es un aplicativo que lo que hace es conecta personas con el aplicativo. Lo que logra es ofrecer alimentos saludables. Puedes hacerlo de diferentes maneras, colocando una tienda especializada de repente, puedes crear galletas saludables. Hay diferentes maneras de solucionar un problema. Entonces, puede ser que uno de ellos no te funcione, pero los demás sí te pueden funcionar, probablemente. Y si es que a eso está ligado con tecnología y un producto distinto que tenga una diferenciación significativa, puede ser que tengas estés más cerca del lanzamiento de ese producto al mercado. ¿Qué
¿Qué tipo de apoyo externo, ya sea un tipo de mentoría, inversión o también alianzas, ha sido más efectivo para los startups? Ya, miren, en el Perú las cifras de fracaso, nosotros hicimos un análisis, en Conquista Lab hicimos un análisis de las cifras de, digo fracaso entre comillas, ¿ya? Porque muchas veces en Latinoamérica la palabra fracaso se ve mal, pero en el mundo startup creo que es un aprendizaje. Entonces, las cifras de cierre de los negocios tradicionales según la SUNAT en el Perú son aproximadamente entre el 70 y el 80%, no superan los 2 años. ¿Ok? Entonces, frente a ello, se han creado diferentes tipos de herramientas que pueden ayudar a las startups. Por ejemplo, primero, se creó la iniciativa para que las universidades tengan la incubadora. Por ejemplo, acá en Perú, acá en la UNI, tienen Startup Uni, ¿ok? En Cayetano tienen a BioIncuba. En la Pacífico tienen a Emprende UP. ¿Qué pasa? Que las incubadoras y las organizaciones ligadas al mundo del emprendimiento, como en nuestro caso Conquista Lab, lo que hacemos es, dentro de nuestro pool tenemos mentores, tenemos consultores especializados y lo que hacemos es brindar conocimiento y guía a aquellos emprendedores en diferentes sectores. De esa manera, los emprendedores se benefician con conocimientos, red de contactos y nuevas oportunidades. También tenemos las fuentes de financiamiento. Tenemos los inversionistas ángeles. Acá en Perú ya existen inversionistas ángeles. Es más, ya existe la red de inversionistas ángeles en el Perú y adicionalmente existen los fondos no reembolsables, que también es capital, dinero para que las startups puedan crecer. Tienes al Estado peruano y también tienes la articulación con la empresa. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un negocio B2B y puedo venderle mi producto, mi servicio a estas empresas peruanas, ¿no? Entonces, tienes un ecosistema ya formado que hace unos años todavía no estaba formado. Aquí en el Perú ya está formado. Sí, hay muchas oportunidades de mejora todavía y de todas maneras la agenda es una agenda que tiene muy buenos puntos importantes para sacar adelante ello. Ahora, el tema del financiamiento de las startups en Perú no solamente proviene de los impuestos de los peruanos, ¿ok? Sino también proviene de otras fuentes de financiamiento que provienen del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, que se complementan con lo que el Perú puede ofrecer en dinero a las startups y finalmente a las startups y a las empresas las financia. Hay diferentes tipos de financiamientos, innovación empresarial, para desarrollo productivo, para las startups, y de esa manera estamos hablando que todo ese ecosistema externo contribuye a que sea caldo de cultivo para que las empresas y las startups crezcan. Usted ha conseguido financiamientos, como por ejemplo en ProInnovate, en Concitec y hasta en el Banco Mundial, pero ¿qué es lo que tiene que tener ese proyecto para poder hacer atractivo para ellos, para que puedan realmente financiarlos? Ok. Si nosotros ponemos en Google qué es innovación, nos van a salir millones de resultados, conceptos. ¿Ok? Entonces, el primer punto que hay que definir aquí es que hay que ponernos de acuerdo para el Perú, para el Banco Mundial y por otras organizaciones qué significa innovación. Entonces, para ponernos de acuerdo, utilizamos el Manual de Oslo del 2018, la cuarta edición. Ese manual es un manual completo, extenso, y que sin duda alguna tiene bastantes puntos importantes. Pero yo resalto tres. El primero es que puede ser tu empresa, ¿ok? Una empresa tradicional o una startup, tienes que haya desarrollado un nuevo bien o servicio, que es el producto,
y que adicionalmente o que haya creado un nuevo proceso o mejorado un proceso. Ese es el primero. El segundo sería que difiere significativamente de otros productos existentes en el mercado o los procesos existentes dentro de tu empresa. Y el tercer punto es que ese producto o proceso sea puesto en valor. Ok, entonces en vista de ello ya tenemos la definición de innovación para aquellas entidades que te dan los fondos. Entonces, ¿qué deben de tener? Deben de tener claro primero ese concepto. El segundo punto que debe de tener, hay una serie de anexos dentro de los propios formularios de postulaciones que te solicitan lo siguiente. Primero, requisitos, deben de cumplir con los requisitos. Y estos requisitos albergan, por ejemplo, de que un equipo sea de 2 a 4 personas, de que, por ejemplo, hayas facturado un monto mínimo, de que, por ejemplo, sea un equipo como persona natural o si quieres postular como empresa, que esa empresa tenga un RUC activo y habido, ¿no? Que pague sus impuestos, que no estén señalados por los sistemas financieros, al gerente general. Entonces, tienes la primera parte. La segunda parte, te hablan de la problemática. Debes saber identificar muy bien tu problemática que tú quieres solucionar, ya sea el problema que tú quieres solucionar del mercado, la oportunidad del mercado, o adicionalmente, si es que quieres insertar un nuevo proceso, el proceso de tu empresa que quieres tú mejorar. Luego tienes la solución. ¿Cómo es que tú vas a desarrollar una solución? Y esa solución debe tener 3 puntos importantes. Debe ser escalable, ¿ok? En el caso de las startups, debe ser innovador, ya hemos definido innovación, y que adicionalmente resuelva un problema grande y que el mercado sea grande. En ese sentido, estamos hablando de que ya procesas tú o muestras cuál es tu solución y luego dices lo siguiente, dices, yo para lograr escalar esta startup, yo necesito lograr ciertos objetivos. Entonces tienes el objetivo general, los objetivos específicos, las tareas que debes de hacer con cada uno de ellos y cada proyecto, cada solución que tú quieres hacer debe tener un presupuesto y finalmente, importantísimo, el equipo. Ese equipo, ¿qué equipo va a hacer realidad esa idea? ¿Qué equipo va a hacer realidad ese proceso? ¿Qué equipo va a hacer realidad que se logre esos objetivos a largo plazo? Entonces, ahí estamos hablando que para ganar estas fuentes de financiamiento, yo creo que más que ganarlas, lo importante es la ejecución de ello. Y la ejecución de ello está muy ligado a las ventas. Y las ventas están ligadas a la rentabilidad y la rentabilidad está ligada a los impuestos que nosotros retornamos como empresarios al mercado y a los puestos de trabajo que generamos para retornar esos fondos que nos han dado en el Estado. Porque los jurados son muy buenos. O sea, los jurados que evalúan estos proyectos son muy buenos. Entonces, son estos puntos muy importantes. Usted mencionó que las ventas son muy importantes y por ello, o sea, vemos que muchos startups fallan justamente en su emprendimiento porque no conocen o no entienden muy bien a sus clientes. ¿Usted qué recomendaciones podría dar ante ellos? Hay que estar enamorado de ir a validar. Yo soy pro validación. A mí me gusta mucho la validación, me gusta mucho conectar y a los emprendedores que yo he visto que han tenido, que les ha ido muy bien, les gusta conectar con su cliente. Es decir, allá afuera, en el terreno, están los insights, está la información, en el entorno digital inclusive puedes conectar con tus clientes, puedes hacer diferentes tipos de validación, puedes validar segmentos de mercado, puedes validar tu buyer persona, puedes validar diferentes tipos de validaciones. Hay validaciones de producto, ¿no? Ya sea de alimentos, puedes validar el color, el olor, el sabor, la consistencia. Si tú tienes una startup tecnológica ligada al tema de inteligencia artificial, por ejemplo,
puedes validar la usabilidad, puedes validar el comportamiento del consumidor. Si tienes un e-commerce, por ejemplo, tú puedes validar, por ejemplo, los segmentos de mercado, puedes validar cuáles son los productos que más te compran o cuáles son los productos que más cliquean. Hay diferentes tipos de validación. Entonces, ¿cómo vamos a obtener? La pregunta es, ¿cómo vamos a obtener información si como emprendedores no vamos a preguntar al mercado qué es lo que necesita ese cliente? Ahora, bueno, Steve Jobs decía, yo no le pregunto nada a mis clientes, pero es Steve Jobs, pues, ¿no? Pero es Steve Jobs, ¿no? Entonces, ¿cuántos Steve Jobs existen en el mundo? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Al final de cuentas, finalmente, la información está ahí afuera, ¿no? Y es importante conocer a ese cliente, ese consumidor. Y hay clientes que los llamas y te presentas, les dices, yo soy el fundador de tal startup, me gustaría tomarme un cafecito contigo, te aceptan, porque para ellos también es interesante conocer a la persona que hay detrás del producto que aman. Y me ha pasado, he tenido conversaciones con clientes, me han contado muchas cosas, me han contado cosas muy interesantes sobre el producto, me han contado, mira, te damos ideas. Y ahí hay un caso importante. En nuestro caso, cuando nosotros lanzamos la bebida, que en este caso de Natu, lo que un cliente nos dio una idea, nos dijo, ¿por qué ustedes no crean un grupo que se le llamen los co-creadores? Entonces, cuando en los laboratorios creábamos nuevas fórmulas y nuevos productos, y antes de ser lanzados al mercado, lo que hacíamos estos co-creadores, que eran aproximadamente 15, les enviamos el producto a su casa. No eran influencers, eran co-creadores, amantes de nuestra marca, que compraban muy buena cantidad de productos al mes y ellos determinaban si lanzábamos o no una nueva bebida. Si es que ellos determinaban que no se lanzaba, no se lanzaba. Y nosotros indagábamos por qué. Y a partir de ahí seguíamos construyendo. Así como es este método, he visto muchas más startups que lo hacen, no solamente en alimentos, en aplicativos web, en el sector Logitech, ¿no? Importantísimo todo ello, ¿no? Así que muy importante. Sí, es muy importante conocer muy bien a los clientes, sobre todo sus necesidades, porque es más, ocurre en muchos casos que son ellos quienes hacen te hacen conocidos, mucho más, o sea, van, conversan así como, ¿no? Está pasando ahora, o entre amigos, entre familiares, y dicen, tal producto es bueno, o me gustó esto, o me gustó esta aplicación, y así se han conocido las aplicaciones, productos, y muchas cosas más. Yo creo que sí, realmente es muy importante el tema de los clientes, hacer que realmente se sientan satisfechos con los productos que se les pueda brindar de una empresa, una startup, y todo ello, ¿no? Así es, y la retroalimentación que tú mencionas, ¿no? Sí, La retroalimentación nutre, y nutre bien. sí. Y es más, eso es muy, trae muchos beneficios para sí, para la propia empresa como tal. ¿Usted ha visto alguna startup con potencial, pero que no logró despegar? Que realmente ocurrieron sucesos que no le llegó a eso, a pesar de tener grandes ideales, grandes ideas, un gran equipo. Eh, bueno, las cifras son bastante altas, ¿no? Por ejemplo, eh, yo puedo hablar desde mi propia experiencia, ¿no? Pero yo creo que preferiblemente esta pregunta la debemos de hablar desde investigaciones científicas que ya se han hecho. Entonces, sí te puedo decir de que, por ejemplo, hay emprendedores que tienen buenas ideas, tienen un gran equipo, pero finalmente el mercado no recibió su idea o no recibió ese producto que habían creado. Pero hay por diversos factores. Puede ser el timing, no es el momento de lanzar ese producto al mercado, puede ser que realmente el producto, la funcionalidad del producto no satisfacía las necesidades del cliente, puede ser en diferentes aspectos, ¿no? Externos, pero también internos probablemente, ¿no? Probablemente el equipo no estaba muy cohesionado, probablemente el equipo
estaba saturado. En algunos casos también hay en el mundo startup los líderes de las startups, los fundadores, sufren mucho de burnout, ¿no? Y eso sin duda alguna genera mucho estrés. Pero si vamos a las cifras, ¿no? Estamos hablando que eh, hay 4 puntos importantes. Y esto ya viene de investigaciones que lo han hecho CB Insights y en Latinoamérica lo ha hecho Rockstar. Son dos instituciones muy interesantes y ahí tienen 2 investigaciones que ellos han realizado. Primero CB Insights ha hecho los 20 puntos más importantes por las que las startups fallan o fracasan. Y Rockstar hizo una investigación que se llama ¿Por qué fracasan las startups en Latinoamérica? Y en resumen podría decir lo siguiente. Primero, es que no hicieron Product Market Fit. Product Market Fit es un término que se utiliza para decir que es un término bien completo, pero en resumen es tu propuesta de valor no hizo fit o no hizo match con tu segmento de mercado. Ese es el primero, no hicieron Product Market Fit. El segundo es, lamentablemente, por problemas internos de equipo. El segundo. El tercero es por un tema ya personal. Muchos sufren de burnout los emprendedores, ¿ok? Y el cuarto, que también es muy importante, muy, muy importante, es que no lograron solucionar un problema que en un inicio habían detectado. Es decir, la solución que se planteó no atendía realmente ese problema que habían interpretado, encontrado, enfocado. Entonces, ahí están 3, 4 puntos y a nivel global, entre el 24 y el 38%, según CB Insight, de los emprendedores no avanzan porque justamente no tienen fuentes de financiamiento. Es casi el 40% a nivel mundial, ¿no? Según esas cifras, ¿no? Más la experiencia propia que les he comentado. Hay un punto que quiero tocar sobre la pandemia. ¿Usted más o menos conoció a un tipo de startup que se vio beneficiado ante ello y a la vez también que digamos que tenía mucho potencial, ideales buenos para la realidad antes de la pandemia, pero tras la pandemia se vio fracasada? Muchas startups. Muchas startups tuvieron problemas con la pandemia, pero hay un caso fabuloso. A mí me encanta ese caso. La startup Join Us, ¿no? Donde compramos los tickets, ¿no? Ellos, con el cierre del mercado, se cerraron los eventos, se cerraron todo contacto humano-humano, se cerró. Y básicamente su modelo de negocio estaba muy alineado a justamente ese entorno. Entonces, ¿qué podían hacer? Ahí tenemos pues los fundadores, que es Domingo y su esposa Carolina, ¿no? Donde ellos lo que hicieron es, a partir de ahí, ser resilientes, que es lo que mencionaba anteriormente, y pivotear la idea de lo que tenías una tecnología para hacer eventos o para conectar con eventos de manera física, ellos se fueron al entorno virtual. Y luego que se fueron al entorno virtual, fueron resilientes, hasta que llegó el momento en el cual salimos de la pandemia, estuvimos ya inoculados y adicionalmente a ello ellos ya tenían un modelo de negocio mucho más fortalecido y posteriormente ellos venden sus acciones, ¿no? Hacen un exit y a partir de ahí están creciendo considerablemente, ¿no? De una idea que nació en aquellos años. Ellos han sido las primeras generaciones de startups que nacieron acá en el Perú a ser una empresa pues de gran renombre, ¿no? Además de ello, sí, sin duda alguna hay otras que no pudieron soportar. Por ejemplo, startups en el sector de logística crecieron, pero startups del sector turismo cayeron.
startups del sector alimentos crecieron, pero lamentablemente startups ligados al sector viajes cayeron. Entonces, dependiendo del tipo de sector, cayeron o crecieron. Y aquellos que estaban por caer y resistieron y, digamos así, salieron adelante, lograron con genialidad, lograron muchas cosas importantes. Usted, ¿qué ve mucho mejor, no? Creo que, o sea, el tema del emprendimiento, cuando usted conoce a alguna persona o algo así, usted le recomienda como tal emprender. Por ejemplo, si esta persona tiene una carrera o una persona que no tenga, por ejemplo, pero usted realmente le recomendaría emprender, qué base como tal para poder empezar, o qué le podría decir para poder decirle, ¿sabes qué? Váyate por este camino, porque realmente yo he visto o he conocido que es mejor. ¿Cómo lo ve en ese caso? Y es una pregunta muy interesante. Yo creo que hay un alineamiento primero de las expectativas y lo que desea cada persona, ¿no? No todos están hechos para emprender. No todos los seres humanos también aportan valor desde el emprendimiento. Tú puedes aportar valor desde el intraemprendimiento. El intraemprendimiento, estamos hablando que una empresa te contrata y dentro de esa empresa lo que haces es creas productos, servicios, nuevas unidades de negocio, ¿no? O en todo caso, formas parte del proceso de esa empresa que ayuda a la creación de esos productos o servicios. Por ejemplo, en el caso de ustedes, estamos hablando de ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería u otras carreras. Ellos, dentro de las empresas, pueden trabajar en planta, pueden trabajar en procesos y esos procesos ayudan mucho ¿a qué? A la creación de nuevos productos, a la creación de nuevos procesos o a mejorar los productos. Entonces, yo creo que depende de lo que desea cada persona. Eso es por un lado. Ahora, si tú me preguntas si he tenido casos en los cuales hay personas que han estado trabajando y han decidido renunciar a su trabajo y emprender, sí, sí he tenido. Pero yo creo que yo no sugiero eso, sobre todo en un entorno donde hay mucha incertidumbre. Lo que yo sugiero es que eh, se pueda ir realizando un emprendimiento en paralelo y una vez que ese emprendimiento tiene muy buen avance, si es que el emprendimiento soluciona un problema, has validado hasta un determinado momento, ya puedes lanzarte al mundo del emprendimiento. Ahora, hay otros que dicen, no, yo desde el inicio quiero emprender, porque yo quiero emprender porque realmente este es el momento para emprender, ¿no? Tengo el apoyo de mi familia, tengo el apoyo de tengo cierto capital, no tengo de repente una esposa, hijos, no tengo que pagar un departamento, no tengo que pagar la luz, agua. Entonces, en ese entorno, de repente los emprendedores, cuando inician, ¿no? A los 19, 18, 20 años, pueden ir por ese camino y aprender y equivocarse y levantarse y seguir adelante, ¿no? Sí hay cifras de que a los 40 años aproximadamente, como que uno está más curtido para poder emprender. Pero también ahí a la par, ¿qué estás haciendo? Estás trabajando, tienes familia, tienes hijos, probablemente tienes otras responsabilidades. O sea, al final de cuentas, hay una balanza, ¿no? Hay una balanza y finalmente quien decide si es que quisiera emprender o no es el propio emprendedor. O sea, usted tocó que, por ejemplo, nosotros que somos estudiantes, creo que muchos de nosotros también vemos ese camino, ¿no? Sobre todo nosotros como ingenieros industriales no somos ajenos al emprendimiento y realmente, por ejemplo, en mi caso, yo lo veo como una opción a mi futuro de vida. ¿Usted qué me podría recomendar? Y no solo a mí, ¿no? Sino a muchos jóvenes, ¿no? Del Perú y en el mundo, que de por sí, por ejemplo, yo no tengo muchos conocimientos como tal de lo que es en el mundo del emprendimiento, la innovación de la tecnología, porque claramente soy un estudiante. Pero usted, ¿cuál cree que es el camino que yo debería seguir junto con otros jóvenes de hoy en día
para poder empezar bien por ese tema. Si tu deseo es emprender, desde mañana puedes empezar. Tal cual, mañana puedes empezar. Ahora, si tú me dices, Eduardo, ¿cómo yo puedo empezar sin nada de dinero, por ejemplo? O de repente sin esos conocimientos que yo necesito justamente para sacar adelante ese startup. Entonces yo lo que diría es, el emprendedor usualmente es autodidacta, ¿ok? Actualmente ya existen diversas herramientas, plataformas, tienes mucha información en la internet, ahora tienes acceso a la inteligencia artificial para obtener conocimientos. Ahora, si me preguntas por conocimientos técnicos, ya estamos hablando de que podemos, tú, yo, Ludwig, construir una startup. De repente Ludwig se encarga de la parte tecnológica. En tu caso, tú te encargas de las ventas. Yo me puedo encargar de la parte, de la parte financiera y estratégica. Cada uno de nosotros aporta un conocimiento y a partir de ese conocimiento construimos algo. ¿Ok? Entonces, Ludwig va a empezar a programar, si es que quiere crear un aplicativo, él va a ser la persona encargada de la parte tecnológica y él va a aportar valor a la startup para solucionar ese problema. En tu caso, te vas a encargar de validar el mercado, vas a conocer a los clientes, vas a validar la idea, el concepto al inicio, la propuesta de valor que quieres insertar en el mercado. Y en mi caso, yo voy a trazar estrategias, por ejemplo, de financiamiento, o puede ser que yo contacte posibles personas que puedan en una etapa inicial invertir en nuestro negocio de repente, ¿no? Personas cercanas, normalmente nuestra familia, nuestros amigos y aquellos locos que creen en nuestra idea, de repente. Y de igual manera nos seguimos capacitando, seguimos validando, seguimos haciendo, hasta que llegamos ¿a qué? A crear un mínimo producto funcional. El mínimo producto viable, en algunos casos, funciona y en otros casos sí se necesita que sea ya más funcional, o sea, que sea un producto que esté cada vez más cerca de lo que necesitan ese segmento de cliente que nosotros queremos atender. Ya tienes tu mínimo producto funcional, que lo estás validando. Ludwig continúa programando, continúa generando alianzas, que es muy bueno, partners, y ahí, ¿qué pasa? Se puede unir una persona más y vas conformando un equipo. Mantienes las acciones de tu startup y cuando ya tienes primeros clientes, tú puedes optar por buscar aliados, buscar a las incubadoras, puedes buscar a través de las incubadoras financiamiento y adicionalmente tenemos el Internet, tenemos el LinkedIn. En el LinkedIn, si tú tienes una startup ligada, por ejemplo, a inteligencia artificial y ahora estamos hiperconectados, yo puedo elegir probablemente un mentor de Rusia, puedo elegir un mentor de Estados Unidos o de repente un mentor de Latinoamérica y le escribo y le digo, mira, te cuento sobre mi idea, me gustaría conversar contigo, me gustaría que me des algunos tips. Ya hay entidades, asociaciones, por ejemplo, sin fin de lucro como la nuestra, que es Conquista Lab, ¿qué tiene? Tiene una metodología para emprender. Es una metodología de 9 pasos que ha sido creada basada en los conocimientos de estos diversos emprendedores que ya tienen productos en el mercado y metodología creada en base a la experiencia propia nuestra de emprender y crear negocio. Puedes utilizar esa metodología, le tocas la puerta a Conquista Lab y dices, yo quisiera que ustedes me brinden conocimientos sobre esto. Entonces tienes mentores, tienes financiamiento, tienes un equipo y tú continúas aprendiendo, 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 aprendiendo y tienes un mercado que va a ir recibiendo tu idea. Entonces, de esa manera, estamos hablando que vas a utilizar los menores recursos financieros posibles, porque sí vas a necesitar de cierta forma algunos recursos financieros. ¿Para qué? Para que luego tú puedas ya llevar tu startup a otro nivel. Usted mencionaba que es importante que
una startup también se junte con otro startup, quizá para compartir muchas más ideas, quizá para experiencias o inclusive conocimientos, ¿no? Yo siento que obviamente es importante, pero usted, ¿qué tanto lo ve así? O sea, en el sentido de que obviamente las redes de contactos para el tema de emprendimiento y todo ello, ¿cómo lo ve usted? Miren, es importantísimo. Para mí, la construcción de comunidad es súper importante. Le voy a contar una experiencia propia, muy bonita, muy enriquecedora. En Perú hay una institución que se llama Team Academy Perú, ¿okay? Que proviene de Team Academy Holanda. En esta institución lo que hacen es profesionalizar al emprendedor, es decir, que mientras que tú vas llevando una carrera de 3 años, tú vas emprendiendo a su vez, ¿ok? La evaluación que se hace a estos emprendedores difiere un poco de la evaluación convencional que nosotros hemos llevado en la universidad, que es evaluaciones con exámenes y notas, ¿no? Pero como en este caso la vertical de esta institución es el emprendedurismo, la evaluación es cuánto facturas, cuántos negocios has realizado, cuántos viajes de negocios has realizado, todo lo relacionado a ello. ¿Y saben lo que hacemos ahí? Es una mesa donde se sientan diferentes tipos de emprendedores. Alimentos, e-commerce, eventos, logística, estamos hablando de biotecnología, por ejemplo, agro, y entre los diversos emprendedores se hacen sesiones de 2 horas los martes, por ejemplo, y 2 horas los jueves, donde se conversa de cada uno de los hallazgos que ha tenido cada emprendedor. Es decir, es una mini comunidad y así se tienen 2, 3 mini comunidades que se ayudan emprendedores unos con otros. Entonces, lo que, por ejemplo, en el mercado del e-commerce, yo puedo contar de que he lanzado una nueva campaña de marketing digital con una estrategia de growth, de crecimiento, y lo hice de tal manera, y el otro emprendedor que está en el sector salud dice, pero de eso yo puedo utilizar el conocimiento de esta parte y lo puede aplicar. Entonces, estar interconectado con otros emprendedores es importante y si son más de tu sector es mejor, porque de tu sector quizá hay startups que están más avanzadas, puedes compartir conocimientos. Ahora está muy abierto de que le tocas la puerta a algún fundador de alguna startup y te dice, sí, conversemos, y te va a contar mucho, le vas a hacer preguntas sobre temas tecnológicos, comerciales, financieros, y te van a ayudar muchísimo. Y las incubadoras, las aceleradoras, son una pieza fundamental ahí, porque ellos pueden ayudar también a ayudarte a llegar a aquellos emprendedores que uno los ve más adelantados, ¿no? Y que te pueden servir también esos emprendedores como mentores, te pueden servir como partners, te pueden dar tips. Entonces, la construcción de comunidad es súper importante, súper, súper. Hay algo que analizando su perfil, viendo su perfil, revisando, vi que usted también hizo o hace análisis de mercado. Me gustaría saber cómo lo hace, qué es lo que ve, porque sabemos que el mercado es versátil, es un mercado que cae, sube. Entonces, ¿qué le lleva a ver, ¿no? A analizar y dar un resultado para poder así ayudar a las empresas, a sus startups y todo ello? Sí, siempre me gustó analizar el mercado. Siempre me gustó estar en contacto con las personas, compartir experiencias, compartir conocimientos, compartir investigaciones, documentación, que pueda nutrir al otro. Así me gusta mucho ello, ¿no? No existe un mundo ideal, pero yo sí deseo que el mundo mejore, ¿no? Y sobre todo compartiendo conocimiento. Y en todo lo que es el tema de investigación, en un determinado momento cuando estaba en el corporativo, nos pedían a nosotros que investiguemos mucho el mercado, sobre todo el mercado en el entorno minero, petrolero e industrial, para insertar productos y servicios en el mercado. Entonces, a partir de ahí, ya cuando llega un determinado momento donde
fundo una consultora que se llama OMN Innovation Lab. Dentro de las técnicas importantes para levantar información e insight del mercado a nivel general, no solamente en startups, hay técnicas importantes. Yo tuve un mentor que se llama Luis Fernando Terry. Él es amante de la investigación del mercado. Es docente en temas de investigación de mercado, ¿no? Ha sido docente en la Universidad de Lima, ahora está de líder en la Universidad de Cordon Bleu, y él siempre nos incentivó a nosotros a ver la investigación de mercado como algo maravilloso, y yo lo veo así, y como un arma que te da ventaja. Dependiendo de las técnicas que utilizas, porque hay diferentes tipos de técnicas de investigación de mercado. Entonces, ya relacionado con el mundo startups, en el mundo startups tienes que estar en el mercado, continuamente validando. Entonces, esas experiencias se fueron fortaleciendo justamente con mi experiencia también en el mundo startups. Entonces, a partir de ahí, las empresas, cuando uno de pronto comparte conocimiento o hace un buen trabajo con algún cliente, te refieren. Y en ese referir, estamos hablando de que ya estás haciendo investigación de mercado a un nivel superior. Ahora, si tú me preguntas y me dices, ¿qué herramientas utilizas? ¿Qué técnicas utilizas? Hay diferentes técnicas. Ya tenemos nosotros la investigación cualitativa, la cuantitativa desde la parte científica, ¿no? Basada en datos. Tenemos la investigación cualitativa basada en comportamientos, pero no solamente en comportamientos, sino comportamientos en el entorno de la venta. No es lo mismo el analizar el mercado en el entorno comprando esta agua que diciendo, por ejemplo, si me gustaría comprarla, ¿no? No es lo mismo, porque en una ya tienes la variable compra. Entonces tienes inclusive otro tipo de técnicas que a mí me gusta mucho, que es la etnográfica. Es una técnica de investigación de mercado que es mucho más compleja, pero si es que tú quieres acercarte a una etnográfica que estudia los comportamientos humanos, tú lo que puedes hacer es hacer una síntesis de ello. Por ejemplo, si quieres lanzar esta agua al mercado, lo que puedes hacer es conocer el comportamiento de las personas en el lugar donde consumirían el agua, por ejemplo, en los hogares. Y muchas veces en las etnográficas tú te quedas a vivir con las personas en las casas y solamente observas, y las personas se comportan tal cual se comportan. O puedes ir un día y estás a las 5 de la mañana y observas cómo toman el desayuno. Es mucha más profunda la investigación ahí. Y si eso lo cotejamos con data a nivel mundial, puedes utilizar herramientas. Por ejemplo, las herramientas que ustedes utilizan para investigar temas de papers, las herramientas que utilizan para sus tesis, ¿no? Para las tesis. Por ejemplo, ahí tú tienes herramientas de inteligencia comercial. Tienes Passport, Euromonitor, tienes herramientas como Statista, tienes, por ejemplo, para temas de exportaciones, tienes ADEX Data Trade. Si quieres saber qué tipo de productos está comercializando tu competencia o cuál es el volumen total de ventas a nivel mundial de un determinado producto, tú puedes utilizar Veritrade. Entonces, ustedes pueden tener acceso a diferentes tipos de herramientas. Algunas son pagadas, otras sí son gratuitas, pero ahí está la información en el mercado. Ok, ¿cuál es la revolución de la investigación del mercado? Ya se ha creado en Estados Unidos un agente que hace todo lo que yo les estoy mencionando. Un agente conversacional con inteligencia artificial que lo que hace es exactamente lo que les he mencionado para el agua. Yo le digo, investígame, quiero insertar este producto en el mercado, tiene estas características, realiza la investigación y te entrega la investigación científica, te entrega técnicas, te entrega información a nivel mundial sobre el tema de compra y venta,
y adicionalmente, cómo es que realiza las técnicas de investigación que les he mencionado. Por ejemplo, en las entrevistas se conecta a una inteligencia artificial con preguntas seteadas y te hace la entrevista. Esa es la última tecnología ya en investigación de mercado que está a otro nivel gracias a la tecnología existente actualmente a nivel mundial. Es súper interesante, ¿no? Sin duda alguna, las casas de investigación de mercado como Kantar Worldpanel, como por ejemplo Nielsen, entre otras casas de investigación de mercado que son muy renombradas, tienen técnicas que todavía la inteligencia artificial no ha logrado cubrir y hallazgos o técnicas o metodologías, ¿no? Como Arellano Marketing, que tiene diversas metodologías, el conocimiento finalmente va a ser trasladado hacia un sector que puede ser utilizado y al alcance de todos los seres humanos. Wow, la verdad que la tecnología es muy importante para el tema del emprendimiento, para el tema de conocer los mercados, no solamente para ello, ¿no? Muchos aspectos más. Hemos visto que la tecnología hoy en día ha entrado a diferentes sectores, diferentes ámbitos, inclusive nosotros como estudiantes también lo usamos, nos beneficia, sí. De por sí hay personas que comentan también que a la vez es un poco perjudicial. Quizás sí, porque te vuelves un poco dependiente a ello. Y ante ello, ¿usted qué piensa sobre ello? La dependencia hacia la tecnología, pero en el ámbito, en el tema de que pueda ser bueno o malo, ¿usted cómo lo ve? Depende qué es lo bueno, qué es lo malo para cada persona, ¿no? ¿No? Estamos hablando de que dependiendo, ¿no? Por ejemplo, de repente para un niño estar expuesto a aparatos electrónicos a una determinada edad puede ser no tan bueno, pero depende el uso que le das a la tecnología justamente para aquello que quieres lograr. Si usas la tecnología para hacer daño a la sociedad, está mal usada. Si usas la tecnología para crear y construir y compartir, y justamente a tu primera pregunta, ¿no? ¿Qué es para ti una startup exitosa? Es aquella que cambia vidas. Si utilizas la tecnología para cambiar vidas, de todas maneras, ¿no? Y ya el enfoque pues de la sostenibilidad y el cambio climático ya está en casi todos los países, ¿no? En la cual estamos hablando de que los productos o los servicios que queremos crear deben estar alineados justamente a esos objetivos que queremos lograr de desarrollo, los objetivos que queremos lograr también en temas de sostenibilidad. En el caso de, por ejemplo, Bionatural Solutions que conversamos, ellos lo que hacen es por cada contenedor, estamos hablando de 2 toneladas de CO2, es lo que ellos evitan gracias a el reprocesamiento de las materias primas que otros desecharían, ¿no? Claro. Y lo que ellos han logrado ya a lo largo de los años es algo muy interesante. Entonces son proyectos que usan tecnología y la tecnología no solamente hablamos de tecnología como la tecnología que son las máquinas o la inteligencia artificial. Cada sector tiene diversas tecnologías justamente para crear esa diferenciación significativa y empresas o startups tecnológicas que tengan características relevantes, diferentes o mejoradas frente a otras propuestas. Eduardo, realmente es fascinante escucharte hablar porque realmente por tus experiencias, por los startups que has conocido, personas que han tenido ideales, han tenido sueños y que lo han llevado a cabo, obviamente ha habido un proceso ante ello, han pasado muchas cosas, inclusive hasta han pensado en quedarse ahí, ¿no? Pero yo creo que también influye mucho personas como tú que ayudan a estas personas a que puedan lograr lo que quieren, inclusive mucho más. Entonces yo, la verdad que estoy muy fascinada con todo lo que he escuchado, realmente me ha servido, y no solamente a mí, ¿no? Sino a las personas que van a ver el video. Espero que realmente tanto como jóvenes, como también personas de cualquier edad, porque yo creo que si hablamos de emprendimiento, estamos abiertos a cualquier tipo de personas a cualquier edad, inclusive, ¿no? Que puedan, no sé, crear algo. Yo creo que no estamos ajenos a ellos para nada, y realmente es grato poder conocer muchas experiencias en base a lo que
usted ha vivido, inclusive no solamente usted, sino con los startups que ha estado, ¿no? Y bueno, quiero finalizar con, no sé, algo que usted quiera comentar, sobre todo para los jóvenes hoy en día que estamos buscando el éxito a través quizá del emprendimiento, quizá a través de innovación, tecnología y todo ello. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Me he sentido muy cómodo y muy a gusto de conversar. Eh, bueno, yo creo que lo que yo siempre digo es que más allá de dar sugerencias, puedo decir de que me pongo al servicio de ustedes, ¿no? De los emprendedores, cualquier cosa pueden comunicarse conmigo por LinkedIn, por redes sociales, pueden conectar a través de Conquista Lab. Y lo que buscamos es un mundo mejor, ¿no? Sin duda. Creo que al emprendedor hay que apoyarlo. También hay que decirle la realidad de lo que existe en el mundo de las startups y también la realidad de lo que va a suceder o de lo que va a pasar, ¿no? Creo que un mundo en el cual sí somos positivos, pero el exceso a veces de positivismo también puede hacer de que el emprendedor no vea la realidad, pero tampoco es bueno, a mi opinión personal, el tema de ser muy duros con los emprendedores, ¿no? Cada quien tiene su manera de mentorear a los emprendedores, pero yo particularmente trabajo desde la confianza y creo que eso es algo que he aprendido también de otros mentores que han sido mis mentores. Esa es mi vertiente. Entonces, si desean emprender, emprendan y actualmente ya existen diferentes tipos de recursos para que lo puedan hacer y aquí estoy para servirlos. Realmente muchas gracias por eso. Realmente yo creo que muchos de nosotros aquí estamos felices de estar que ustedes aquí presentes, de haberlo escuchado, más que todo porque nos ha aclarado muchas cosas que nosotros como estudiantes pues queremos saber, ¿no? Inclusive yo sé que hoy en día muchas personas, inclusive jóvenes, que no conocen de estos aspectos, y yo creo que es importante conocerlo desde esta edad, inclusive menos, hasta menos, ¿no? Desde los colegios, poder conocer todo esto, porque al final y al cabo es algo bueno para nosotros, y no solamente para nosotros, sino también un tipo de ayuda, porque como usted nos comentaba, ¿no? De sus startups que a través de los problemas que veían en su día a día, buscaban soluciones. Yo creo que eso es algo muy impresionante poder verlo, ¿no? Y que sobre todo que eso se genere en un éxito y sobre todo en algo social. Así que realmente gracias. Fue muy cómoda la Encantado, conversación, yo también encantado, muchas muy cómoda la gracias conversación y y sobre cuando todo, gusten. Excelente. gracias. Muchas gracias, cuídense.